seguidores de YouTube, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión voy a hablar, o voy a dar una noticia que tiene que ver, obviamente, con el conflicto en, en la península de Corea. Y estoy hablando específicamente de Corea del Norte y Corea del Sur, Estados Unidos, y este conflicto que aunque aparentemente ha bajado un poco de intensidad, obviamente continúa de una o de otra manera, ya sea política e inclusive militar. Desafortunadamente, por alguna razón, las noticias no están circulando como lo hacían a principios de abril, donde las tensiones fueron escalando día con día y donde estuvimos muy cerca de un enfrentamiento militar entre estas dos naciones y Estados Unidos. Porque obviamente Estados Unidos, al tener obviamente como aliado a Sur Corea, le apoya de una manera militar e inclusive económica. Y no olvidemos que Japón, por ser o por mantener también instalaciones militares estadounidenses, obviamente también se veía amenazado por este conflicto. No olvidemos que inclusive ahorita, en estos momentos, Estados Unidos, en Japón, continúa la preparación y obviamente continúan montando estos misiles de defensa Patriots por parte de Estados Unidos en esta región. Estoy hablando de Japón, en todas y cada una de las instalaciones militares, tanto de Japón o de Estados Unidos, en esta región. Al mismo tiempo que en Sur Corea se sigue haciendo lo mismo, preparaciones a través de misiles de defensa en caso de conflicto. ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque aunque a las noticias no estén fluyendo en este momento sobre este conflicto, continúa. Ese es el problema. Que ya no lo miremos en los medios de comunicación, tal vez porque no le convenga a Estados Unidos, a Europa, decir lo que está sucediendo, porque obviamente inicia un conflicto, las noticias fluyen y fluyen constantemente. Cuando ya no es conveniente para el gobierno que estas noticias sigan fluyendo, simple y sencillamente se censuran y se acaba el problema. Pero siguen, las retóricas continúan. No olvidemos que ahorita precisamente el gobierno de Sur Corea está acusando a Norcorea de no enviar a todos los trabajadores en el complejo industrial que compartían ambas naciones. Y estoy hablando de Kaesong, que es este complejo industrial el cual compartían ambas naciones y del cual desde hace 2 semanas atrás, a mediados de abril, el gobierno de Norcorea retiró a todos sus trabajadores, y estoy hablando de un total de 53,000 trabajadores en esta región por parte de Norcorea, y que fueron retirados y que no han regresado a trabajar a este complejo industrial. Por lo cual ahora Sur Corea amenaza también con retirar a sus trabajadores y obviamente este complejo industrial quedaría vacío. O sea, es ridículo, ¿no? Y estoy hablando de un total de 23 fábricas enormes de las cuales se beneficiaban ambas naciones. Pero al no enviar Norcorea a sus trabajadores a esta región, obviamente el conflicto entre estas dos naciones continúa. Y no olvidemos, yo les había expuesto anteriormente que aún militarmente Norcorea sigue preparándose y sigue enviando estas rampas para lanzar, obviamente, misiles Scud. Scud, cuando hablo de misiles Scud, son de origen ruso, inclusive los propios o construidos en Norcorea, y sigue enviándolas a diferentes áreas de la costa con un propósito, también, obviamente. O sea, están preparándose militarmente, aunque aparentemente las noticias no fluyan. Esta región sigue en un conflicto que no se ha terminado. Más aún, recuerdo que cuando bajó un poco la tensión entre estas dos naciones fue porque John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, en una entrevista en Japón, o con su homólogo en Japón, estuvieron discutiendo sobre este tema y fue Estados Unidos quien tuvo un poco de temor enfrentarse a Norcorea y por lo tanto trató de buscar la vía diplomática para calmar con estas tensiones. Y sin embargo, no olvidemos que Norcorea propuso que en caso de que hubiera negociaciones para terminar con esta retórica, lo primero que pedía era simple y sencillamente que Estados Unidos no volviera a realizar ejercicios militares con su homólogo de Sur Corea o con su aliado Sur Corea, e inclusive que dejaran de estarlo atacando a través de los medios de comunicación o a través de la publicidad. Y tercero, que reconocieran su programa nuclear o que lo reconocieran como un país nuclear, algo que Estados Unidos no está dispuesto a aceptar, lo cual significa que las tensiones no se han terminado y que por lo tanto esto continúa. E inclusive, hoy, 27 de abril, Estados Unidos y Sur Corea, algo que pedía el gobierno
Norcorea, Pyongyang, que no volvieran a realizar ejercicios militares, han iniciado nuevamente ejercicios militares, lo cual me parece que es una provocación. O si no lo miran como una provocación, no porque yo sea o esté viviendo en cierto lugar, no diga las cosas tal y como son, porque esto es una provocación. En primer lugar, para mí, si Estados Unidos retirara inmediatamente todo su armamento y todo su personal de Sur Corea, inmediatamente la relación entre Corea del Norte y Corea del Sur se volvería a restablecer inmediatamente, casi, eso es un hecho. El problema está que eso no es lo que quiere Estados Unidos, ni lo quiere tal vez la geopolítica de Europa. Para ellos es preferible seguir y tratar de mantener esta retórica porque esto hace que las grandes inversionistas en el área armamentística estén haciendo su agosto 7, o sea, vendiendo armamento a todas partes del mundo y todos los países preparándose militarmente. No sabemos si realmente esto vaya a llegar a un conflicto grave o una tercera guerra mundial, en la que yo siempre he dicho que ya estamos, pero que no se ha declarado, pero obviamente este es el punto, el que esta retórica entre estas dos naciones continúa y que las preparaciones militares se están dando. El hecho de que no las miren en los medios de comunicación no significa que no estén sucediendo. Yo se las estoy diciendo porque lo he investigado a través de los medios alternativos y sé que este movimiento, tanto político como de preparación militar, se está dando en Japón, Sur Corea, Norcorea y en diferentes regiones de Asia-Pacífico, incluyendo a China, que también militarmente está moviendo algunas tropas a diferentes regiones, cosa que ya es de alarmar. ¿Por qué? Porque calladamente las piezas se están moviendo, ¿ok? Las piezas siguen en continuo movimiento, preparándose en áreas estratégicas para en caso de conflicto. Y muchas regiones de darse este conflicto se van a ver envueltas y grandes potencias. Eso es lo que yo siempre he dicho y eso no es una predicción, eso es una realidad. Amigos, nos vemos a la próxima. Gracias.